Profesor, espero que se encuentre de lo mejor. Le comparto mi comentario acerca de la lectura número 12, correspondiente a lo que vendría siendo el sujeto o denominada el sujeto y el poder, en base a este análisis de la genealogía del poder de Michael Foucault. Y bueno, pues una lectura muy interesante, muy rica en contenido, muy apasionante también. Y bueno, pues se viene comenzando el análisis con esta cuestión de que todas las relaciones donde haya dos o más personas, pues inmediatamente hay como esta lucha por el poder, ¿no? Este desarrollo para ver quién tiene el poder en la relación. Este, Sin embargo, todas las relaciones de poder generan tensión y es por eso que es importante el análisis para proceder después a soluciones concretas, tangibles y positivas para el desarrollo de cada una de las partes. Uh, bueno, pues como comentábamos anteriormente, todas las relaciones de dos o más personas van involucrando este ejercicio del poder, ¿no? este, Aunque no lo creamos, el ejercicio del poder conlleva una lógica y una racionalidad, y para su análisis, Foucault propone como tres etapas que se han dado en la historia. La primera es eh, en primer lugar, es la lucha política, ¿no? Que se da por ahí en la época feudal, en donde la lucha era contra los poderes culturales, étnicos, religiosos. Después menciona la lucha económica que se da por ahí del siglo XIX por parte del proletariado, en los cuales se lucha por esta división injusta de las fuerzas de trabajo. Eh, y después vendría siendo la tercera fase o la tercera parte que él denomina como que se, que se desarrolla en la actualidad, y es por esta refutación sobre la subjetividad del individuo impuesta externamente, ¿no? Ahora bien, pues Foucault también narra o también plantea esta microfísica del poder, que para poder analizarlo hay que ver lo poco detectable, ¿no? O lo casi invisible, porque tal vez ya lo tomamos como, o ya lo visualizamos como muy normal. Ahora bien, un párrafo que me gustaría leer textualmente es el siguiente, ¿no? Porque creo que es muy, resume perfectamente esta tercera lucha en la subjetividad impuesta, ¿no? Dice: se intenta rechazar esta tercera forma que adecue su conducta, su forma de ser, lo deseado por otros, basándose en la posesión de un saber que les permite asegurar cómo y de qué manera los sujetos deben conducirse, siendo esta la forma normal de conducta. Se podría resumir en la rebelión de las ovejas contra los pastores, ¿no? A final de cuentas, el individuo presume tener un saber. No sabemos cuál es ese saber a ciencia cierta, o no lo significa textualmente el autor. Yo lo que pienso es que es el saber empírico de cada persona individualmente, que le refuta a las creencias, a la cultura, al Estado. Este, Tú no me vas a decir quién soy yo, sino yo soy quien por medio de mi experiencia me defino a mí mismo. Eso pienso que es como la columna vertebral de esta tercera lucha. Ahora bien, a partir del siglo XVII, pues el Estado moderno adopta esta línea del cristianismo, en el cual el cristianismo necesita conocer a todas sus ovejas para poder salvarlas. Eso es lo que se argumenta. Eh, ok, voy a guardar mis comentarios para el final del resumen o del análisis, y vendría siendo como esta necesidad del Estado moderno por conocer a todos los ciudadanos
que conviven dentro del mismo, para poder no individualizarlos en libertad, sino para poder homogenizarlos, ¿no? Utilizando esta estrategia del cristianismo de poder tener una información individual de las ovejas. Eh, Ahora, ¿para qué? Si el Estado presume preocuparse por la salud, el bienestar y la seguridad de su población, pero como que se le da el giro que es realmente para poder controlarlos de mejor manera, ya que en la individualización puede manipularlos en la homogeneidad, ¿no? El Estado tendió a actuar sobre las conductas de los ciudadanos, aquellas que se saliesen de lo sano o de lo normal. Existen también los conocimientos de los sujetos para poder conducirlos mejor, y para esto es necesario exigir ciertas subdivisiones, como lo vendría siendo la institución familiar, el conocer psicológico, el conocer educacional, el conocer de la medicina clínica. eh, y bueno, es ahí donde también empiezan mis discrepancias, ya que pues a final de cuentas un ejemplo podría ser la institución de la familia, que por sí misma precede a la existencia del Estado moderno mismo. Inclusive precede a la etapa feudal de la historia, ya que la institución familiar viene desde mucho antes, ¿no? Entonces no es que el Estado moderno, pienso yo, que ahora que pienso que tiene sus fallas obviamente, pero no es que el Estado moderno haya creado la familia, sino que la institución familiar precede desde con mucho tiempo de anterioridad, esta institución del Estado moderno. Eh, y necesita gerentes que lo ejerzan, ¿no? Dice, individualiza a los sujetos para poder modificar sus conductas a fin de homogeneizarlos. Yo pienso que le dice que es a fin de controlarlos, ¿no? A fin de ejercer un poder sobre ellos. Si entendemos el poder de tener, de ingresar a acciones sobre las acciones del individuo. O sea, es accionar o coaccionar las acciones de los individuos. Así podríamos definir el poder, o por lo menos es como la publicación la denomina, ¿no? Ahora, hoy en día se lucha para romper esa individualización. La lucha es también contra las técnicas de homogeneidad, ¿no? O sea, el poder es entonces una acción sobre las acciones de los otros, conducen unos las acciones de los otros, los reprima, dificulta, amplía y los limita, se dice. Ahora, para poder controlar las acciones de los otros, inclusive se argumenta que a lo largo del tiempo pues ha habido la coacción física o la violencia, en lo cual yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? A final de cuentas, hemos visto cómo gobiernos totalitarios han utilizado la fuerza para poder dominar autoritaria, tiránicamente sobre la población. Tal es el caso de muchísimos ejemplos en África, en Ruanda, Zimbabue, mismo Centroamérica. Podemos ver una explotación brutal en el mismo país mexicano. Se ha ido controlando de manera tiránica, ¿no? Ahora bien, pues bueno, también cabe señalar que en esta que siempre esta dinámica se va modificando, ya que aquella persona o aquellas sociedades dominadas intentan creativamente salirse de ese dominio. Siempre existen como formas de respuestas, ¿no? Ahora, toda relación de poder lleva la rebeldía, ¿no? Se dice ahí en la publicación, toda relación de poder conlleva una rebeldía de los sujetos, la obstinación de una voluntad que se niega a ser dominada, y a esa obstinación Foucault la denomina resistencia. No sé si es Foucault el que le da la fama a este término por ahí de los años 60, que es cuando andan publicándose sus escritos, sus trabajos en resistencia, ¿no? En toda esta onda de los jóvenes del 68, por allá también en Europa, que hubo muchísimos movimientos juveniles. La cuestión está el término resistencia, ¿no? Pienso que viene por Michael Foucault.
Ahora, estas relaciones se dan en todos los espacios. Y estoy completamente de acuerdo. ¿No? Lamentablemente espacios de convivencia muy tradicional se convierten en espacios estratégicos, por decirlo no nada más políticamente, sino obviamente en la cuestión de relaciones de pareja, padres de familia, hijos, empleado directivo. Pues obviamente hay mucho esta dominación, ¿no? En relaciones de poder injustas. No en todos, obviamente hay familias muy sanas, hay relaciones profesionales muy sanas, hay relaciones sentimentales de pareja muy sanas, pero la mayoría de ellas, pues obviamente sí tiende hacia esta lucha por la dominación, ¿no? Ahora, el análisis también se extiende a que tales relaciones no son estáticas, pueden, como ya habíamos comentado, tener su propia dinámica, pero pone dos puntos importantes el escrito, que es que todo poder es una fatalidad y que no es necesario el poder, ¿no? Ahora, pienso yo que ahí podamos caer, o existe el peligro de caer en un extremismo, ya que una jerarquía de autoridad que a final de cuentas va a tener un cierto poder, pues yo creo que no es negativo como per se, ¿no? O sea, no, en su totalidad o por la misma existencia de una autoridad jerárquica, no tiene por qué haber una resistencia o una imposición tiránica. Um, Me imagino que sea hacia donde se dirige el escrito, es como el uso del poder abusivo. Sin embargo, yo creo que ya he sido testigo de relaciones de poder muy sanas, o relaciones de autoridad muy sanas, eh, que, que distribuyen, administran, guían a sus, vamos a decirlo así, a sus guiados, o a sus, uh, no quiero decir dominados, porque al final de cuentas no hay un dominio como tal, uh, pero es muy positivo, ¿no? Y podamos ver muchísimo crecimiento. Yo creo que es en el ejercicio abusivo, autoritario, tiránico, eh, coercitivo del poder, en donde tenemos esta mala experiencia y mala imagen de la existencia de las autoridades, ¿no? Yo creo que obviamente el autor no busca la anarquía como tal, sino la eliminación ya de este abuso, ¿no? Ahora, Foucault propone analizar 5 elementos para poder ver el poder. Dice: las diferenciaciones, no hay relaciones sin diferencias de estatus, el tipo de objetivos que intenta lograr con una acción sobre los otros, eh, los instrumentos por los cuales se ejerce el poder, los tipos de estructuras que se cristalizan a raíz de la existencia del poder, y los grados de racionalización, que yo podría entrar en esta última explicación, en esa quinta. Yo no estaría de acuerdo en entrar en ella, pero a final de cuentas sería un grado de racionalización que yo me doy a mí mismo para la existencia del poder, ¿no? O seguir dominado. La estructura del poder no es una estructura que se mantiene por siempre, como ya habíamos comentado, pues obviamente las estructuras del poder tienen su propia dinámica. Sin embargo, se argumenta que las relaciones de poder causan guerra y conflicto por sí mismas, ¿no? Es ahí donde tampoco no estoy tan de acuerdo. Te digo, yo creo que es en el ejercicio de un poder autoritario, coercitivo, donde obviamente sí despierta una resistencia muchas veces violenta, pero yo creo que en una autoridad bien llevada, no tiene por qué despertarse esta resistencia. El poder es un proceso creativo, su dinamismo y creatividad son consecuencia de la respuesta que dan aquellos sobre quien se ejerce el poder. Obviamente aquellos, vamos a decirlo así, dominados, buscan creativamente salirse de esta dominación, y es donde van creando resistencias. Cuando se socava una, pues intentan otra de manera distinta. Ahora, paradójica, sea un fenómeno paradójico, que es que la victoria del poder es en la aniquilación del otro,
Sin embargo, el que ejerce el poder sabe que en la aniquilación del otro encuentra el límite de su propia existencia, porque ya no hay nadie a quien dominar. Este, y bueno, esto lo podemos ver en el país mexicano, o en muchas instituciones, el cómo uh, que prácticamente en todas las sociedades ha habido grupos que han obtenido victoria tras victoria y se han quedado con el poder férreamente. Lo podemos ver aquí con dos o tres partidos que ellos dicen a qué son bailamos todos los mexicanos, en qué nos callamos y en qué debemos opinar, ¿no? Obviamente yo estoy completamente de acuerdo. El poder también puede ser analizado desde una doble dimensión. El poder afecta, pero también puede ser afectado, ¿no? Y es ahí donde creo que hay muchísimas áreas de oportunidad, ya que vi un documental hace ya un buen tiempo de cómo pensamos que nuestras sociedades son eh, como muy originales, y cómo pensamos que dice, bueno, hay movimientos de jóvenes levantándose contra el gobierno y ve, mira, qué padre que los jóvenes estén preocupándose por la sociedad. Y luego después narraban casi las mismas palabras en los años 80, en los años 70, en los años 60, en los años 50, de cómo grupos de jóvenes se habían manifestado organizadamente hacia el gobierno y cómo la situación cada vez se caía en una mayor crisis económica, en una mayor crisis política. Entonces creo que es en el planteamiento de una resistencia ante un abuso autoritario que es donde se debería comenzar, ¿no? Para poder realmente obtener un resultado positivo sobre la sociedad, ¿no? Y su desarrollo óptimo. Ahora, también, bueno, por ahí se da un significado de gobernabilidad como la gestión y el control de la vida de una multiplicidad de individuos en un espacio extenso y delimitado, lo cual Foucault dice, no, realmente la gobernabilidad es el control son dice, el conjunto de instituciones y procedimientos que permiten el ejercicio del poder sobre las sociedades. Eso, o sea, Foucault iba a la yugular, porque pues mencionaba que no, a final de cuentas la gobernabilidad es la manera en que se expresa el poder y las instituciones y técnicas que se utilizan para poder controlarnos. Y la resistencia, la capacidad que tiene todo sujeto para poder darle respuesta a esta dominación. Y bueno, la resistencia obviamente se traduce bajo una materialidad. La lucha es externa e interna, ¿no? Es externa hacia agentes que tratan de imponerse a mi realidad subjetiva, pero también como esas fuerzas tienen como ciertos mensajes sobre mí, como que la lucha se da en las mentes de las personas, en las relaciones consigo mismos, bajo aquello que quiere ser impuesto, tanto en ideologías como en maneras de conducirse. Dice, la relación consigo mismo se convierte en una forma de resistencia. Detienen los embates del exterior, capaz de transformar, encuentra la forma de afectarse a sí mismo en un diálogo y una lucha interna entre las partes que constituyen el adentro del individuo, o dividido, perdónenme. El adversario es uno mismo, se menciona. Esta relación consigo mismo implica 4 ejes: el material, es el biológico; el ético, las reglas morales; el del saber, que busca la verdad sobre sí mismo; y el eje de lo esperable, sus anhelos. Y bueno, para concluir, se me hace excelente lo que ejemplifica en los dos personajes, el de Eurípides y el de Melville, traducidos en Medea y Bartleby. Por ahí se menciona que Medea habla acerca del cuando ya nada queda, quedo yo, ¿no? Y se plantea
de precisamente el yo, el que aparece como una nueva posibilidad estratégica del ser humano de hoy, donde se radica totalmente las leyes, o lo que se pensaba que eran las leyes, y queda el yo. Esta pues es la expresión misma del relativismo, o sea, ya nadie me dice a mí qué hacer, sino que quedo yo, nada más. Y que en ese quedar yo mismo, eh, pues yo sé lo que es bueno para mí y lo que no es bueno para mí. También se menciona un poquito de preferiría no hacerlo. Esta frase creo que tan utilizado en las, ¿cómo se llama? En en el desarrollo humano, ¿no? El prefiero no hacerlo, como el personaje de Bart Levy pone fin a la relación del poder y con ello se va provocando la muerte, ¿no? Porque se dice que la sociedad no lo permite, no lo aguanta y lo termina por, por aniquilar. Me gustaría dar mi comentario sin sonar muy conservador, pero creo que bueno, se menciona en el artículo las dos son tragedias, y la tragedia en el ámbito literario es cuando la muerte o el sufrimiento se da sin ningún sentido a final de cuentas, o sea, no es inútil. Y yo creo que los autores precisamente por eso escribían las tragedias. Tal es el caso de Shakespeare, por ejemplo. En Hamlet es una tragedia, ¿no? A final de cuentas el imperio que se narraba era mucho peor que el que estaba instaurado por el tío de Hamlet. Logra imponerse a ese, o sea, un peor imperio se aposenta sobre el mal imperio. Entonces ahí los que terminan perdiendo son los ciudadanos, porque van a ser dominados por tiranos, más tiranos, ¿no? Entonces el estilo de la tragedia es precisamente de cómo bajo ciertas actitudes y conductas del ser humano eh, se va perdiendo a sí mismo. Y yo creo que en decir, bueno, cuando ya no queda nada, cuando simplemente quedo yo, es un argumento muy atractivo en un principio, pero puede ser un poquito peligroso, ¿no? Porque bajo la defensa de lo que yo pienso que es bueno para mí, puede conllevar el abuso sobre los otros y el abuso sobre principios y el abuso sobre la sociedad como tal, ¿no? Eh, y por ejemplo, el prefiero no hacerlo es obviamente yo creo que ir más allá, ¿no? De las palabras contextuales, y es decir, bueno, pues yo soy libre de hacer y de lo que llamaban los Founding Fathers de los Estados Unidos, la desobediencia civil. El decir, bueno, cuando hay una desobediencia civil es cuando hay una norma que transgrede la dignidad humana, pero también la radicalidad de qué es lo que menciona Melville, es que pues a final de cuentas conlleva una tragedia, ¿no? Porque a final de cuentas la desobediencia como tal, porque simplemente prefiero no hacerlo, eh, no me termina por convencer. Yo creo que a final de cuentas es necesaria la jerarquía para una correcta correlación de los distintos individuos bajo normas, como lo menciona la lectura 14, bajo roles, ¿por qué no en el rol como falso, sino auténtico del ser de la persona, buscando su propio desarrollo óptimo en correlación al desarrollo de los demás, ¿no? Me llama mucho la atención, ¿no? Pues al final de cuentas el hombre es el que decide. Y me llama mucho la atención un comentario de Max Weber que es escrito al final. Dice Max Weber: puesto que no hay verdad en los valores, el velo se ha venido abajo. Que cada uno combata por sus dioses y cual nuevo Lutero peque con convicción. Eh, es ahí donde yo siento que se torna un poquito peligroso, ¿no? Y también, bueno, pues pienso que para estas formas de pensar, pues hay que prepararse para no, como decía Bauman, que
que ¿por qué se le llamaban sociedad líquida? Pues precisamente porque el líquido se amolda al envase y no es porque él decida amoldarse de esa manera, el individuo. Entonces yo pienso que para poder aceptar este dicho de Max Weber, que pienso que resume perfectamente el pensamiento de Foucault, eh, es que uno tiene que estar preparado muy bien para saber hasta dónde me estoy amoldando y hasta dónde tengo un criterio eh, necesario, óptimo, positivo, desarrollado para poder decir, bueno, esto sí lo acepto y esto no. Y no caer nada más en tendencias, ¿no? Sino que mis actitudes, mis comportamientos, mis creencias sean en base a asumir todo lo que conllevan, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias, profesor. Le dejo mi comentario y espero que sea de su agrado.